Sí, sí, Tenemos vamos hasta Bolivia. Bolivia. Sí, Vamos, rapidito, vámonos entonces hasta Bolivia. nos vamos hasta la República Plurinacional de Bolivia, que además estuvo de aniversario el día de ayer, claro que sí. Felicidades entonces 6 por el de aniversario, agosto. por el bicentenario a nuestros hermanos bolivianos, y también está en la línea con nosotros un destacado periodista deportivo de la ciudad de la República Plurinacional de Bolivia, como es Iván Tito, a quien le damos la bienvenida. Iván, sabemos de tu tiempo, sabemos que estás ya a punto de abordar un vuelo hacia la ciudad de La Paz, así que te damos la bienvenida acá en el Cusco, es el Metro Deportivo de Radio Metropolitana. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos del Metro Deportivo allá en la ciudad de Cusco, Perú. Ya me imagino pensando ustedes, ¿no?, lo que va a ser el partido de ida de Copa Sudamericana, los octavos de final, el próximo día miércoles a las 6 de la tarde en el Estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz. Efectivamente, nosotros estuvimos en los festejos del bicentenario de mi país, de Bolivia, que fue en la capital del estado, Sucre. Y estamos retornando ya a la ciudad de La Paz. Hoy más tenemos feriado. Ayer fue el feriado por el aniversario patrio, por la libertad de nuestro país, prácticamente el grito libertario de nuestro país, prácticamente el nacimiento a la vida independiente. Y hoy es el segundo día de feriado, ¿no?, por el bicentenario que tenemos prácticamente, y aprovechamos para tomar alguna especie de vacaciones cortitas. Y presto, ¿no?, para que ustedes me pregunten en torno principalmente, me imagino, el plantel de Bolívar, ¿no?, que es el rival del Cienciano de Cusco. Sí, Iván, no queremos malograrte un poco tus vacaciones cortitas. Sabemos que ayer incluso estuviste en la transmisión también, porque Bolívar tuvo un partido reprogramado frente al San Antonio de Bulobulo. Cuéntanos un poco más sobre ese partido y cómo llegaría Bolívar al encuentro frente a Cienciano, porque el sábado también juega contra Real Tomayapo en condición de local. Tenemos esa información, Iván. Bueno, amigo, le comento, ¿no? Es muy intermitente el trabajo de Bolívar. No podemos decir que Bolívar llega de muy, pero muy buena forma al partido frente al Cienciano. Va a tener un partido previo este fin de semana, el sábado a las 7:30 en el Estadio Hernando Siles frente a Real Tomayapo. Pero, Bolívar post partido frente al Palestino, por ejemplo, que nos dio una clasificación en Chile principalmente a este encuentro, pese a que había ganado en la ida 3-0 y a la vuelta volvió a ganar 3-0. En el torneo local no le fue muy bien, porque terminó perdiendo por Copa frente a Wilstermann 3-1 en condición de local, y viene de derrotas consecutivas, porque en el torneo profesional tampoco pudo sumar de a 3 en la fecha 16, recién lo hizo en el partido reprogramado. En la fecha 16 también el plantel de Bolívar terminó perdiendo frente al plantel del Deportivo Totora Real Oruro por la cuenta de 3-1 el pasado fin de semana, el pasado sábado. Ayer le termina ganando agónicamente por 1-0 al plantel de el San Antonio Bulobulo en Entre Ríos, acá en el trópico cochabambino de Bolivia. El único gol lo terminó marcando Dorni Romero. Bolívar ayer, por ejemplo, tuvo dos bajas fundamentales y nadie se explica por qué, principalmente una, la de Daniel Felipe Cataño, el colombiano, por ejemplo, que en primera instancia Bolívar adujo que se encontraba con problemas estomacales ya para el primer partido frente a Jorge Vizcarra, frente al Deportivo Totora Real Oruro, y ayer volvió a ser baja en el plantel de Bolívar y nadie sabe prácticamente un parte médico oficial por parte de la dirigencia del plantel de Bolívar. Se dijo que se lo había internado en una clínica de la ciudad de La Paz, pero a partir de ahí, por ejemplo, no se supo nada porque el jugador trabajó con normalidad, al menos en las sesiones del plantel de Bolívar, ¿no? Cataño no fue tomado en cuenta ya en 2 partidos para el plantel de Bolívar, tampoco Damián Batallín, el argentino. Cauterucho, de momento simplemente un gol en el torneo de la división profesional y nada más, y tiene 2 goles más en el torneo de los playoffs de Copa Sudamericana, ¿no? Se lo está guardando todavía al argentino uruguayo, al argentino uruguayo Martín Cauterucho. Tal vez no es el nivel que quiere, jugó ya su quinto partido. El jugador Cauterucho ya ha marcado simplemente 3 goles, uno de esos goles de penal, y todavía la gente espera más de este jugador uruguayo, ¿no? En cuanto a lo que pueda presentar Bolívar, principalmente frente al equipo del Cienciano de Cusco, Bolívar jugaría con básicamente todos sus titulares. En el arco uno estima que va a estar Carlos Emilio Lampe. Bolívar hoy ya tuvo el arribo a la ciudad de La Paz, por si acaso. Perdieron ayer hoy por la mañana el rumbo a la ciudad de La Paz, desde la ciudad de Cochabamba, porque de Entre Ríos a Cochabamba se tiene que ir necesariamente por bus.
o directamente de Santa Cruz Entre Ríos, que es mucho más cercano, y de ahí volver recién vía aérea a la ciudad de La Paz para poder se realiza ese tipo de combinaciones, principalmente los viajes a Entre Ríos, el lugar donde juega de local el San Antonio Bulo Bulo, ¿no? A ver, les contaba, ¿no? Bolívar, todo se decanta que para el partido del próximo día miércoles, salvo error u omisión o algún jugador que esté descartado a última hora por un tema de lesión, principalmente se menciona, por ejemplo, que Carlos Emilio Lampe va a ser el guardameta titular, la defensa con los dos hermanos Sagredos, Jesús como lateral por derecho, José como lateral por izquierdo, Miguel Torren, el argentino, junto con Santiago Echeverría, los dos centrales, porque lamentablemente Gariglio no está todavía recuperado al 100% de una lesión que tuvo en el primer partido frente al Palestino, en la ida por los playoffs de Copa Sudamericana. En el medio campo, la presencia casi confirmadísima del capitán que tiene el plantel de Bolívar, que es don Leonel Justiniano, Robson Tomé de Araujo, Robson Mateos junto con Daniel Cataño, y adelante el Pato Rodríguez, la presencia de Martín Cauteruccio y Battaglini o Carlos Antonio Melgar, Tonino Melgar. Ese es el probable 11 que presente Bolívar para enfrentar al Cienciano el próximo día miércoles en el estadio Hernando Siles, ¿no? Reitero, Bolívar ha retornado ya a las prácticas este fin de semana, tiene nuevamente partido por el torneo de la división profesional aquí en Bolivia, la fecha 17, donde marcha tercero a 7 puntos de los líderes que son Olvarredí y el plantel de 10 Strongest. Correcto, Iván, nos has clarificado puntualmente todo lo que va a ser Bolívar. Yo quería comentarte, hay mucha expectativa, va a haber bastante hinchada de Cusco que se traslade hacia La Paz. ¿Cómo está el tema de las ventas? ¿Se va a jugar con bastante público? ¿Qué avisoras para el partido del día miércoles, Iván? Hay una preventa de entradas que lo hacen habitualmente para los socios. Bolívar tiene aproximadamente 6.000 socios, 6.000 a 7.000 socios como club, y los socios tienen una tarifa especial, siempre tienen una rebaja en una preventa que se realiza. Las entradas físicas todavía no han sido puestas a la venta, se la va a poner recién en el transcurso de los siguientes días. Hay muy buena afluencia de espectadores, recordando que Bolívar, por ejemplo, después del fracaso de Copa Libertadores de América, donde tenían prácticamente cifradas todas sus soluciones, habida cuenta que en los últimos años, por ejemplo, Bolívar siempre pasó la fase de grupo del torneo continental, y aparte, ¿no?, dentro de la política de el señor Marcelo Claude presidente de Bolívar, por ejemplo, de hacer autosustentable al plantel de Bolívar, Bolívar requiere mínimamente de 7.000 a 6.000 abonados por temporada, y necesariamente tiene que llegar siempre a Copa Libertadores de América, a la fase de grupos. No le sirve a Bolívar, para Bolívar es un fracaso llegar a la fase 2 o a la fase 1 de Copa Libertadores. Tiene que ser siempre llegar a fase de grupo de Libertadores, ya sea primero o segundo, independientemente, ¿no? Y dentro de ese plan centenario también del señor Marcelo Claure Bedoya, para la autosostenibilidad de Bolívar, por ejemplo, también está que Bolívar necesariamente tiene que llegar a octavos de final del torneo de Copa Libertadores. Este año no lo pudo hacer. Se conformaron con la fase prácticamente de los playoffs y ahora la fase de octavos de final de Copa Sudamericana, ¿no? Que si lo pones en papeles, prácticamente te da la misma ganancia, ¿no? $1 millón, $1.100.000 te dará octavos de final de Copa Libertadores, y $1 millón prácticamente está sacando con los 500.000 de los playoffs, más los 500.000 que logra sacar prácticamente, al menos para los equipos que pasaron de Libertadores y Sudamericana a esta fase de octavos de final, son otros 500.000, es casi $1 millón que termina sacando, y ahí se termina compensando, ¿no?, esa pérdida, entre comillas, de no haber podido llegar a los octavos de final de Copa Libertadores de América, que siempre es el torneo mucho más atractivo, ¿no? Ahora Bolívar deposita simplemente todos sus objetivos en poder ser o en poder llegar lo más lejos posible del torneo sudamericana, más aún habida cuenta que la final del torneo continental se va a jugar en suelo boliviano, se va a jugar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el próximo 22 de noviembre, y básicamente el apoyo es para que el equipo boliviano, que el plantel de Bolívar, pueda estar en esa final. Correcto, Iván Tito, gusto de escuchar tu comentario. Te saluda Octavio Puglia Luna del Metro Deportivo de Radio Metropolitana Cusco. Qué gusto escuchar tu comentario, Iván. La verdad es que aquí también en Cusco estamos preocupados porque Cienciano recientemente perdió frente a su clásico rival Garcilaso por 2-1 y ahora tiene que recuperarse jugando mañana viernes a las 3 de la tarde frente a Comerciantes Unidos de visita, y de ahí inmediatamente partirá pues hacia
La Paz Bolivia, concentrarse en los partidos. El Cienciano también, como tú comentas, tiene desventajas porque casi como 7 jugadores que han logrado la clasificación a los octavos de final de Copa Sudamericana, los jugadores se han ido a Japón, a diferentes lugares. Entonces este conjunto cusqueño ha tenido refuerzos que recién se están acoplando. Creo que va a ser un partido muy disputado. Esperamos que Cienciano haga un buen partido. Al final en la cancha se ven 11-11. Y te cuento, Iván, de que el arbitraje va a ser todos colombianos. John Ospina, está primer asistente John Gallego, Roberto Padilla, segundo asistente, en el VAR José Ortiz. ¿Tienes confianza en el arbitraje colombiano, Iván? A ver, no me gusta hablar mucho del arbitraje, no soy jugador, no soy dirigente, nosotros hacemos un análisis más que todo dentro de lo deportivo para los equipos de nuestro país, de Bolivia, y algunas veces también para los equipos visitantes, que por ejemplo nos visitan habitualmente en torneos internacionales. No me gusta mucho hablar del arbitraje. Ospina es una de la nueva generación de árbitros de Colombia. Creo que es prenda de garantía, ¿no? Al menos no he leído de Ospina prácticamente noticias de injerencia en el arbitraje o de errores que haya cometido de manera crasa, por ejemplo, como algunos árbitros a nivel continental, ¿no? A los que habitualmente cada que tiene que dirigir. Hay uno de Perú, por ejemplo, al que mencionar ese nombre de árbitro acá en Bolivia prácticamente es siempre perjudicial. Creo que es Kevin Ortega, ¿no? Kevin Ortega, claro. Cuando dirige Kevin Ortega siempre hay problemas con principalmente con equipos bolivianos cuando se refiere al arbitraje del señor Kevin Ortega, ¿no? Pero después de Ospina no he escuchado muchas cosas, tampoco puedo leer muchas repercusiones en torno a errores crasos. Creo que se prenda de garantía, ¿no? Y aparte es neutral porque no va a jugar ni para Cienciano ni para el plantel de Bolívar el señor Ospina, que es prácticamente completamente alejado incluso de esta región andina de Sudamérica, ¿no? Pero no me gusta hablar mucho del arbitraje, no me gusta hablar más de lo deportivo. Aquí en Bolivia se sabe que el Cienciano, por lo menos de las 7 bajas que usted me menciona, querido amigo, tenemos 5 o 3 que realmente son muy, pero muy importantes, principalmente. Una de ellas, la de Cristian Cueva, ¿no? Que actualmente juega en el Emelec. Y hay otro que es un defensor central que también jugaba por el sector derecho. Estrada. También, que ahora está jugando en el Alianza Lima, ¿no? Que tal vez Gentili, si no me equivoco, eran los jugadores más importantes de este plantel del Cienciano de Cusco, ¿no? Y tiene la recuperación de Carlos Garcés. Lo de Carlos Garcés también tiene un capítulo especial acá en Bolivia, ¿no? Porque la gestión pasada firmó contrato con Die Strongest, por ejemplo, tenía que presentarse en la pretemporada y después terminó presentando una excusa que por motivos personales él tenía que quedarse en Ecuador, y a la semana después terminó firmando nuevamente con el Cienciano de Cusco, ¿no? Lo que molestó en cierta manera principalmente a la afición del plantel de Die Strongest, pero ahora, por ejemplo, lo vamos a conocer al fin a ese jugador que en su momento, reitero, incluso con presentación de por medio, vía redes sociales, era jugador o incorporación del club Die Strongest para la gestión 2024, ¿no? Pero son cositas de este folclore del fútbol prácticamente, que me imagino allá en Perú también lo tienen, ¿no? Y lo tenemos y ya nos tienen muy, pero muy acostumbrados con ese tipo de cosas, tanto en el fútbol peruano como en el fútbol boliviano. Perfecto, Iván Tito, buenas tardes, te saluda Walter Flores, un abrazo allá hasta la hermana República de Bolivia. Simplemente para indicarte, unos se van, otros llegan. A Cienciano llegó Alejandro Hover, ha llegado un jugador de Uruguay, Sousa, y algunos otros refuerzos. Rey Sandoval, por ejemplo, también se une a las filas del equipo rojo de Cienciano. ¿El comando técnico tiene algún informe? ¿Sabe a qué equipo se va a enfrentar, en este caso, con todas estas nuevas incorporaciones, Iván? A ver, pese a que prácticamente la piratería ha inundado el mundo prácticamente con el tema de los IPTVs, y en Bolivia de esas señales se puede ver el fútbol peruano, hay conocimiento del rival al que se va a enfrentar principalmente Bolívar por la transmisión de los partidos en Copa Sudamericana, ¿no? Donde el Cienciano terminó siendo una de las revelaciones de su grupo, terminó dejando en el camino incluso al Atlético Mineiro, que terminó clasificando de segundo. Se sabe que tiene muchas bajas principalmente, le duele mucho. A ver, Alejandro Hover, por ejemplo, en Perú lo he escuchado muchísimo porque tuve la oportunidad de hablar, por ejemplo, con
el gerente deportivo del plantel de Cienciano, y él me decía que están cifradas las esperanzas en lo que puede producir Alejandro Jover. Alejandro Jover acá en Bolivia ya lo conocemos, ¿no? Porque no va a ser la primera vez que Jover llega con un equipo peruano o selección, en este caso azul paseño, y las veces que le tocó venir a la ciudad de La Paz, por ejemplo, Alejandro Jover no rindió, y esperemos ver a ese Alejandro Jover que no rindió en su momento. Creo que llegó con el Sporting Cristal, si no me equivoco, para enfrentarse a esto que es Alejandro Jover, y brilló muy, pero muy poco, prácticamente pasó desapercibida su presencia, y lo mismo en la selección peruana, ¿no? Donde era una de las figuras en su momento, pero tampoco terminó brillando, ¿no? Y esperemos ver ese jugador, ese Alejandro Jover. Tenemos muy poca referencia, por ejemplo, de Sousa, que tenemos entendido es el lateral que va a reemplazar a Gentile, principalmente este plantel del Cienciano, ¿no? Lo que se conoce aquí en Bolivia es que el Cienciano no viene pasando un gran momento futbolístico en el torneo peruano de fútbol, donde están arriba prácticamente los de siempre, la Universidad de Chile, el Universitario de Deportes, y donde está el equipo de la Alianza Lima, de nuestro compatriota Guillermo Vizcarra, que tenemos entendido, jornada tras jornada la termina siempre rompiendo allá en el fútbol peruano, pero después de Cienciano es muy, pero muy poquita la información que llega. Lo poco que conocemos es que terminó ganando su grupo, sabemos cuáles son los jugadores importantes, las incorporaciones que tuvo, donde lógicamente no el jugador tal vez más importante en este fichaje, y no sé si comparten ustedes, compañeros, allá en Cusco, al menos a Bolivia nos han vendido que el jugador más importante de este mercado de fichajes del plantel de Cienciano termina siendo Alejandro Jover. Sí, correcto. No había mucho que escoger, ya el mercado estaba cerrado prácticamente en el Perú, y sí, pues ha tratado de amoldar un poco las salidas que tuvo Cienciano en su momento con Gentile, con Cristian Cueva, jugador de selección, y también el propio Josué Estrada. Correcto, Iván, ha sido un gusto como siempre tenerte en vivo para Radio Metropolitana de la Ciudad de Imperial del Cusco. Nos has ilustrado de buena manera cómo podría ser el partido del día miércoles, así que te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estás a pronto de abordar también un vuelo, así que te agradecemos, estamos muy reconocidos por tu tiempo y por toda la información que nos has brindado. Un abrazo, Iván, y ahora sí, pues de repente tenemos la posibilidad de vernos en La Paz la próxima semana. Muchísimas gracias, Frank, muchísimas gracias. Quiero mandar un saludo especial a Walter Flores, ¿no? Homónimo de un gran jugador del fútbol boliviano acá, don Walter Flores, ex jugador de Bolívar, de Stronga, Real Potosí, San José, ahora director técnico, homónimo. El saludo para él, para Walter Flores, para todos los amigos gracias, Iván, a través del Metro Deportes. Y ojo, lo ultimito que le voy a dar en torno a Bolívar. Bolívar te juega igual de local y de visitante. Bolívar juega con un sistema de juego de 1-4-3-3. Es un equipo que virtualmente el técnico don Flavio Robato no realiza muchas variantes, es un técnico muy ofensivo, con mucha traslación de balón, y por eso prácticamente los resultados que tiene Bolívar, principalmente en torneo internacional, no le está yendo bien en el torneo local, reitero, porque está en el tercer lugar de la tabla de ubicaciones en el torneo largo del fútbol boliviano, que es el más importante, y en el torneo corto también está en el tercer lugar de su grupo, ¿no? Por debajo del Jorge Wilstermann Cochambi, ¿no? Y del Blooming de Santa Cruz, que son los dos punteros de ese grupo en el cual está también el plantel de Bolívar. Un saludo enorme para ustedes, amigos, allá en el Cusco, pero y esperemos reencontrarnos o vernos ya personalmente este próximo día miércoles, cuando se lleve a cabo el partido por Copa Sudamericana. Claro que sí, Iván, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo y por la información que nos has brindado. Hasta pronto, Iván. Hasta pronto, amigos, queridos amigos del Metro Deportes allá en Perú. Correcto. Iván Tito Melgar, destacado periodista deportivo, nos ha ilustrado claramente cómo está Bolívar, cómo puede jugarle a Cienciano, en fin, toda la información seguramente también ya la ha captado. Y están bien informados de Cienciano. Saben todo. Ahora con la globalización, la tecnología, todos sabemos información de todo el mundo. Están revisando la nota internacional, ¿eh? Sí, nos hemos retrasado un poco, vamos a la pausa porque después estamos con Sergio Ludeña, ya nos han confirmado, nos va a atender don Sergio Ludeña tras la pausa para dar un poco más de Cienciano, claro que sí. ¿Resaca? Pero ayer... Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de droguería Inti.